Muy bien, buenos días, Steffi. Buenos días a todos. El lunes 6 de enero, el ministro de Industrias y Competitividad, Ramiro González, se reunió en la Cámara de Industrias de Guayaquil con distintos sectores productivos para tratar sobre los graves inconvenientes derivados de la resolución 116 del Comité de Comercio COMEX y de varios reglamentos de calidad dictados por el Instituto de Normalización INEN. El jueves 16 de enero, Henry Kronfle, presidente del Comité Empresarial, le dirigió una carta al ministro insistiendo en la solución a los problemas planteados. Henry Kronfle, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación. El Comité Empresarial plantea varios puntos y el primero y de mayor urgencia es la prórroga porque está afectada la mercadería que se embarcó antes de que se dicten la resolución y los reglamentos. ¿Qué respuesta ha dado el gobierno? Bueno, todavía ninguna respuesta de manera oficial, es decir, publicado en un organismo del Estado que resuelva el problema a través de una resolución. Entonces, eso es una gran preocupación porque más allá de que esto tenga una connotación de calidad, la esencia, y lo vimos cuando el ministro de Industrias comienza a negociar con los diferentes sectores los cupos de importación, esto está atado a las importaciones, a la balanza comercial más que un tema de calidad. Eso ya se desnudó con respecto a estas negociaciones de los diferentes convenios. Pero aquí la preocupación, Alfredo, es que pareciera en este momento para la opinión pública que importar es más fácil que comprar localmente. Pareciera para la opinión pública que la industria y la empresa privada en general crecería por la protección que existe con estos reglamentos técnicos y no con la apertura comercial. Parecería en este momento que el sistema empresarial no es uno solo, que hay que dividir a comerciantes con industriales, con servicios. Parecería que la coyuntura se vuelve mucho más importante que a largo plazo con estas restricciones, y eso no es así. Una cadena, por ejemplo, de restaurantes, de comida rápida, que ha sido un ejemplo que ha estado en los medios de comunicación presente todos estos días, hace una transformación, es importador, genera un valor agregado, genera un servicio y es comerciante. Entonces, es uno solo el aparato productivo, no lo podemos, digamos, desagregar. Eso por un lado. Por otro lado, estas medidas se tomaron con carácter de emergencia. ¿Por qué emergencia? O sea, justamente en la carta usted se refiere a reglamentos técnicos emergentes sin que esté sustentada la emergencia, lo señala claramente. Exacto. ¿Cuál es la emergencia no sustentada? Pues, en otras palabras, un pretexto para tomar esa decisión. Una cosa es una norma técnica que es de carácter voluntario, otra cosa es un reglamento técnico que es de carácter obligatorio. Y cuando se toma con emergencia, aquí ha habido daño a la salud, a la vida humana, a la vida animal, ha habido daño al medio ambiente, han habido comprobadas malas prácticas que engañen con el producto del empresario y el consumidor. No. Entonces no tenemos, porque la emergencia existe desde siempre. Lo que se está haciendo es agregar nuevas normas técnicas diciendo que son emergentes y resulta que la emergencia no existe. Sí, pero no es tanto el problema de la norma técnica, es el reglamento técnico, porque la norma técnica es voluntaria, el reglamento técnico es de cumplimiento obligatorio y lo que se está pidiendo no se puede cumplir. Mire usted las dificultades de esto que me gustaría explicarlo para que lo entiendan todos los que nos están viendo. No hay un estudio en este momento de las partidas bolsas. Las partidas bolsas son aquellas partidas que se denominan en los capítulos arancelarios las demás, es decir, los demás barnices, por ejemplo. ¿Qué pasó ahí? El barniz de grado alimentario no se podía importar porque propusieron una serie de reglamentos técnicos que hacían imposible la certificación de los mismos. Por lo tanto, la producción de latas para conserva, para atún, etcétera, se vio parada en ese momento en el país. ¿Por qué? Porque los barnices estaban en los demás, barnices para pinturas, barnices de grado alimentario. No hay un desdoblamiento de estas partidas arancelarias que se denominan partidas bolsas. No hay ese estudio cuando se genera esta emergencia. No se respetaron en su momento las normas supranacionales, la decisión 506 de la CAN, la decisión 516, la decisión 562, tuvimos que hablar con la autoridad, poco a poco se fueron respetando. Se paró la producción nacional porque, por ejemplo, no había regulación para la importación de latas, vuelvo a lo mismo, pero sin embargo había regulación para la importación de barnices. No se podían certificar las cosas que pedían en los reglamentos técnicos que se certifiquen, ni los laboratorios de aquí ni los laboratorios de afuera. No estaban acreditados ni los laboratorios aquí ni los laboratorios de afuera con el organismo de acreditación ecuatoriana. Entonces, no estaban listos los sistemas en la aduana. La aplicación fue inmediata, es decir, se dicta esto a comienzos de diciembre y para que se aplique inmediatamente. Inmediato. Por ejemplo, del tema de cosméticos, ¿cuál fue la merma de las exportaciones? Porque se tocó también materias primas, bienes de capital e insumos para la industria. Entonces, esos insumos, esas materias primas, esos bienes de capital sirven para la producción, para también poder exportar. Entonces, la medida también merma exportaciones. Como le digo, en la aduana no estaban listos los sistemas, estuvieron listos recién en el mes de enero cuando la medida se tomó a principios de
diciembre, es decir, pasó un mes a que esté lista de la pestaña del INE dentro de la ventanilla única ecuatoriana del Ecuapaz, que es el sistema que maneja la SENAE. Entonces tampoco estaban listos los sistemas del gobierno. Entonces el principio de buena fe, no se sabía cómo resolver. ¿Cuál es el principio de buena fe? Si usted hace una compra, no tiene que haber ya estado en el agua. Usted puede poner una orden de compra. Si usted tiene crédito, en ese momento que pone la orden de compra y se la comienzan a producir, usted ya hizo la actividad económica. Lo que se hizo antes de la fecha que se estableció esta regulación por parte del COMEX no se estaba respetando. Entonces hablamos con la autoridad, finalmente se decidió respetar, había que seguir un procedimiento pero estos son realmente los detalles por este incidente de los reglamentos técnicos, pero sin embargo de que las resoluciones tomadas se basan en una supuesta emergencia para cubrir los reclamos internacionales que se presenten. Ahora, por ejemplo, el gobierno o voceros del gobierno se refieren al problema de la balanza comercial y la sustitución estratégica de importaciones. Al respecto, es interesante recordar lo que Fausto Ortiz, ex ministro de Economía del presidente Correa, señaló hace poco en Contacto Directo. Cuando uno mira las importaciones no petroleras, observa que del 2011 al 2012 crecen 6%, del 2012 al 2013 crecen un poco más allá del 7%. Es decir, la causa del incremento de las importaciones que luego ocasionan el deterioro de la balanza comercial no se origina en las importaciones no petroleras, es en las importaciones petroleras en donde hay un crecimiento inusual. En el 2011 al 2012 crecen 7% y el 2012 al 2013 crece en octubre un 18%. Entonces uno dice, ¿y este crecimiento a qué se debe? Si inclusive el precio del petróleo en ese periodo ha tenido un crecimiento negativo. Y es básicamente el crecimiento en el volumen de importación derivados que crece un 18%. Entonces si uno trata de determinar la causa del deterioro de la balanza comercial, básicamente encuentra la respuesta en el sector petrolero. Ahora, entonces, ¿cuáles son las importaciones que primero que nada se deben sustituir en el país y cómo se debe manejar este proceso tan complejo? Porque eso de sustituir importaciones es un proceso complejo. De hecho, el gobierno ha dejado pasar 7 años y todavía no hay un plan en marcha para sustituir las importaciones de combustible, siendo nosotros un país petrolero. Ya, eso lo voy a explicar a detalle porque esto también afecta el cambio de la matriz productiva, ya vamos a ver por qué. Pero para un poco referirnos a lo que dijo Fausto, las importaciones totales del país, tanto del sector manufacturero, de la industria, como de la agricultura y de la construcción, más la importación de los derivados de petróleo, es el 80% de las importaciones totales del país. ¿Qué quiere decir esto? Que el 20% son los temas de consumo que estamos viendo. Entonces, si no podemos bloquear materias primas, ni bienes de capital, ni insumos para la industria, tanto manufacturera, agrícola como de la construcción, tampoco podemos parar la importación de los derivados que necesitamos para la refinación del petróleo, eso no podemos parar el 80%, entonces estamos trabajando en el 20%. Entonces hay que tener mucho cuidado porque nosotros no nos oponemos como sector empresarial, y digo empresarial porque la industria, el comercio y los servicios se fusionan. Le digo que pareciera que los importadores ahora son pecadores, la importación es buena, se necesita para el país. No nos oponemos a los reglamentos técnicos. El reglamento técnico lo que le va a brindar al país de alguna manera es una mejor calidad de producto. Es decir, el consumidor de alguna manera va a salir beneficiado. Gana también el productor, ¿por qué? Porque va a tener acceso a mercados que demandan mayor calidad, los mercados del primer mundo, y ayuda a mejorar la calidad pues, de un reglamento técnico. Gana la publicidad, el marketing, la imagen, la confianza, ganamos todos. Pero esto había que hacerlo en un proceso definitivamente de estudio, como expliqué los problemas, teníamos que tener esos problemas resueltos antes de entrar en esto, por eso la prórroga de 120 días que le presentamos al gobierno. Lo que está diciendo Fausto es muy importante recalcarlo ahora. El sector de la economía son 3 básicamente: el sector externo, exportaciones menos importaciones; el sector fiscal, tributos menos gastos; y el sector monetario, que de alguna manera es ahorro e inversiones. El gobierno tiene controlado el ingreso corriente contra el gasto corriente. Ahí no está el problema, es decir, los tributos cubren el gasto corriente. No hay para qué subir impuestos, no hay para qué tocar los impuestos. De hecho, Carlos Marx lo ha anunciado, no vamos a subir impuestos, no hay para qué tocarlo. El ingreso corriente cubre el gasto corriente. Pero el ingreso de capital, que finalmente es el neto de la exportación petrolera, no está cubriendo pues, la inversión de capital, que finalmente es la obra de infraestructura, la formación bruta de capital fijo pública, en este sentido, que es lo que ha movido la economía, la inversión del gobierno. ¿Cómo aumentamos la inversión del sector privado?
en este sentido, que es la que ha estado de alguna manera estancada, generando confianza, pues generando la apertura comercial, generando los mercados, porque solamente la sostenibilidad del modelo económico del Ecuador está en la apertura comercial, no hay otra. Por eso aquí hay una correlación entre las regulaciones técnicas y el proceso que estamos viviendo en negociación con la Unión Europea. No lo podemos separar. El país necesita de ese acuerdo. Los mismos que se opusieron de alguna manera a la extracción minera, los mismos que se oponen de alguna manera a extraer el petróleo del Yasuní TT, son los mismos que de alguna manera se oponen al desarrollo a través de la apertura comercial. Este tema de que los industriales están brincando en una pata porque se cerraron la frontera, eso es un tema coyuntural. Si existe la demanda, Alfredo, y no hay la oferta, sube el precio, baja la calidad, no hay la inversión porque no se requiere, pierdes competitividad y cuando se acaba el tema coyuntural, ¿qué? La única solución que tiene el país para arreglar tanto el problema del sector externo, como el problema fiscal, la generación de impuestos, como el problema monetario son las exportaciones. Por eso radica la importancia del trabajo que está haciendo el ministro Francisco Rivadeneira, a quien apoyo totalmente su gestión, y lo digo públicamente, de firmar este acuerdo. Solo así el Ecuador va a demostrar que sí se puede, que hay seriedad para abrirse en el mundo entero en la integración, que baja el riesgo país, que entran en vigencia normas supranacionales que generan certeza jurídica y estabilidad económica al país, y que el Ecuador ya está listo para que con ese acuerdo sea referente para firmar con cualquier otro acuerdo con cualquier otro país. En ese sentido va a haber crecimiento, inversión, empleo y desarrollo sostenible. Lo demás no es sostenible, Alfredo. Interesante aquí escuchar también lo que dice el presidente sobre los empresarios, pero cuando los gobiernos toman medidas de esta naturaleza, hay algunos que se benefician, como usted mismo decía, que saltan en una pata y otros no. Veamos lo que dijo el presidente. Es una pérdida de plata, Eduardo, en este gobierno. Pero los verdaderos empresarios, los que crean, los que toman riesgo, los que quieren oportunidades, los que quieren un sector público con buena política económica, con reglas previsibles, con adecuada infraestructura, energía, etcétera, están más que contentos pues, con el gobierno y me llevo muy bien con ellos. De hecho, me han acompañado importantes grupos a las diferentes giras a nivel internacional. Su comentario. No, estoy totalmente de acuerdo con el presidente. Yo he conversado esto con él personalmente en estos viajes a los que se refiere el presidente, pero la sostenibilidad del modelo está en la apertura comercial. La sostenibilidad del modelo no está en cerrar las fronteras del país. Es decir, si se ha avanzado hoy hasta aquí en este cambio dentro de este nuevo gobierno, la única forma de sostener ese cambio es a través de la apertura comercial. Y esa apertura comercial requiere algunas cosas, entre esas la alianza público-privado. Es decir, esto tiene que ser un conversatorio. Mire usted los problemas de la reglamentación técnica que estamos viviendo, que los acabo de describir hace un momento. ¿Qué pasaría si se hubiera esto conversado previamente y yo oferté públicamente ir sector por sector a través del Comité Empresarial Ecuatoriano para resolver estos problemas y que no se vuelvan peor de los que son en este momento? Los mercados a donde debemos de exportar, los productos que debemos de exportar, así sean mercados tradicionales o no tradicionales, ¿dónde está ese estudio focalizado? Ese propiciar espacios de negocio para que pueda generar más industria, más empleo, más comercio en la iniciativa privada. ¿Dónde están esas cosas? El cambio de la matriz productiva. El cambio de la matriz productiva necesita la apertura comercial pues, para que fluya la inversión, para que venga la tecnología. En todo caso, hay una agenda en común entre el gobierno y los empresarios que debe instrumentarse. Y poco a poco, porque es un proceso que no se hace de la noche a la mañana. Gracias por su participación. Gracias por la invitación.